Saludos, seguimos en esta segunda jornada de la Barcelona Women Acceleration Week en directo desde estos estudios de Televisión Española en Sant Cugat, en Cataluña. Una segunda edición que vuelve a contar con RTV como site partner, pero que también ha llegado hasta aquí gracias a la colaboración de la revista Woman, de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, del Observatorio de la Mujer, Empresa y Economía de la Cámara de Comercio de Barcelona y también CaixaBank como partners, y con el apoyo de las empresas que forman parte del Consejo de la Mujer de la Zona Franca de Barcelona. En este segundo coloquio de esta mañana vamos a hablar de innovación y también de la cuarta revolución industrial en la que estamos inmersos. Una industria cada vez más potente, con más tareas y también de más alta complejidad. Con esfuerzo y con progreso está favoreciendo la incorporación del talento femenino, lo hace con nuevos perfiles profesionales para dar respuesta a los nuevos retos que están surgiendo. ¿Es suficiente? ¿Da esto respuesta a la brecha de género en un sector tradicionalmente muy masculinizado? Vamos a hablar de ello con hombres y mujeres en este segundo debate, porque es imprescindible implicar a toda la sociedad para avanzar en la igualdad de género. Para moderar este segundo debate, este B-Innovation, nos acompaña el señor Pere Navarro. Muy buenos días. Él es delegado especial del Estado en la Zona Franca de Barcelona desde junio del 2018. Buenos días y adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación. Realmente es un placer poder moderar esta mesa sin mesa, pero al fin y al cabo personas tan relevantes de diferentes sectores, pero que nos hablarán seguro de esta cuarta revolución industrial y sobre todo de la capacidad de ofrecer oportunidades al conjunto de la sociedad, y no tenemos que olvidar que el conjunto de la sociedad somos las mujeres y los hombres también. Y por tanto, permítanme que exprese esta satisfacción a la segunda jornada del BWOW. La primera jornada fue muy bien, con temas muy interesantes. Hablamos de la educación, hablamos de un tema como el edadismo, ¿no? Y ahora vamos a hablar de otro tema que, como decía la persona que ha presentado, es un tema que probablemente, si no hacemos algo, va a producir otra brecha de género en un mundo que avanza a una gran velocidad. Nunca como ahora la tecnología, la ciencia, la industria, la actividad económica había cambiado de una manera tan espectacular y tan rápidamente. Muchas veces pensamos cuando las calculadoras, los que digamos somos de una determinada generación, ¿no? Pero las calculadoras aquellas con aquellas resistencias de los números, que era una cosa que ahora se ve como antidiluviana, ¿no? Pero es la única generación, varias generaciones representadas aquí, que a lo largo de su vida ha visto cambiar las cosas de una manera más radical. Y eso comporta una capacidad de adaptación de las propias personas, pero también comporta una responsabilidad por parte del conjunto de la sociedad para que esta adaptación y esta revolución industrial o esta nueva economía sea también inclusiva y pueda dar oportunidades a todo el mundo. Por tanto, yo aquí lanzo, digamos, algunos temas que podemos hablar, las oportunidades, el marco europeo, que creo que José Luis Bonet nos va a comentar también, a pesar de que el marco europeo, digamos, está viviendo un problema muy grave, ¿no? Nunca hubiéramos imaginado que después de la guerra de Bosnia, que todavía recordamos, ahora estuviéramos en otra guerra, en otra expresión de violencia extrema. Pensábamos que las cosas se podían arreglar de diferente manera y resulta que, a pesar de la cuarta revolución industrial, de la nueva economía, de las nuevas oportunidades, algunos las quieren arreglar, digamos, de la manera más brutal y más tradicional, ¿no? Que es a través de una guerra. Pero yo quería saludar a las personas que me acompañan en esta mesa virtual de debate. Yo creo que no va a ser tanto un debate como un coloquio, como una conversación, porque creo que nos va a alimentar la experiencia de cada uno y cada una de vosotros. En primer lugar, voy a hacer un resumen, iba a decir un resumen muy rápido, pero es imposible con los currículums que tengo aquí, que sea un resumen muy rápido, pero quiero destacar algunas de las características y de las responsabilidades de las personas que hoy nos acompañan en este debate. En primer lugar, José Luis Bonet, que además antes nos estábamos presentando en la sala y decíamos, bueno, colaboradores, la Fundación INCIDE, las cámaras de comercio de España, colaboran siempre en los proyectos que estamos desarrollando conjuntamente, y uno de ellos es exactamente el BWOW.
y además de ser presidente de las cámaras de comercio y otras cosas que voy a relatar aquí, el resumen era amigo también, y por tanto yo creo que ese es el aspecto más importante. Como he dicho, él es presidente de la Fundación INCIDE, de la Cámara de Comercio de España, es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona y premio extraordinario en doctorado, fue profesor de Economía Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, participó directamente en el crecimiento y expansión de Freixenet, siendo actualmente su presidente de honor. Expansión internacional, por cierto, y eso es un aspecto muy importante. Ha presidido el Consejo de Administración de la Fira Internacional de Barcelona y es presidente de honor también del Foro de Marcas Renombradas Españolas. Alejandro Sánchez es doctor en ciencias físicas. Él viene del sincrotrón, ALBA, de ese edificio tan singular que sabemos que tiene mucha utilidad, pero hay poca gente que sepa exactamente qué es lo que se hace allí. Yo le he pedido antes que nos haga un pequeño resumen de qué es un sincrotrón y para qué sirve, ¿no? Un poco como los medicamentos, ¿no? ¿Qué es y para qué sirve un medicamento? Pero el sincrotrón evidentemente es una tecnología muy importante para el desarrollo económico e industrial. Es adjunto a dirección de enlace con la industria del sincrotrón ALBA, como decíamos, líder del programa de acceso europeo de pymes a todos los sincrotrones europeos, es evaluador de propuestas de investigación de los programas marco de I+D de la Comisión Europea y ha sido oficial científico en la Dirección General de la Sociedad de la Información de la Comisión Europea en Bruselas, director técnico en industrias de semiconductores españolas y americanas como ATT, Lucent Technologies y Ager Systems. Tania Suárez, también persona con la que colaboramos. Ella es fundadora de IoTribe, un creador de ecosistemas tecnológicos sin capital que reúne a empresas emergentes y corporativas para hacer negocios con centros en Londres, Singapur y Madrid. Viaja mucho, Tania Suárez. Dirige BlueSpecs, agencia de transformación digital que trabaja con empresas y organizaciones públicas en adopción de tecnología, desde las habilidades hasta la construcción de ecosistemas, ayudando a comprender y administrar la cadena de valor de datos. Miembro de organismos internacionales como Consejo Europeo de Innovación, Consejo Asesor de la Iniciativa Next Generation Internet, Tech London Advocates, Alianza de Innovación de Internet de las Cosas, Junta de Gobierno de Quake, Quantum Industry Consortium, entre otras muchas cosas. Maitane, creo que Maitane es la más joven de la sesión y va a decir es estudiante de medicina, pero muchas otras cosas también. A pesar de su juventud, la juventud es una cualidad ni positiva ni negativa, es un hecho, pero lo más importante es que desde muy joven ha tenido muchas iniciativas que después supongo que nos comentará. Y tengo justamente aquí en el currículum, desde muy joven se interesó por la investigación. Es inventora de una máquina de envasado con aire tratado para la conservación de alimentos, rápido, sostenible, económico y sin productos químicos nocivos para la salud. Tiene varios premios, Expo Recerca Jove, Sociedad Catalana de Biología, Sostenibilidad y Microbiología en Phoenix, Arizona, y presentó su proyecto en la NASA. Y un dato curioso, que es el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, le va a poner su nombre a un asteroide. Después nos contará cómo es mirar al cielo y que esté tu nombre allí en un asteroide. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia, vuestra colaboración. Y señor Bonet, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo, lo primero, manifestar mi agradecimiento por estar aquí y la satisfacción por estar aquí. Y suscribo las palabras de Pere Navarro, particularmente de la amistad. Pero dentro de lo que ha dicho, los humanos se nos está imponiendo una serie de realidades a las que debemos adaptarnos. Una de ellas, lamentablemente hay que decirlo, es la preservación de la paz. Pero hay otras, ¿no? Pues la lucha contra el cambio climático, necesaria para que el planeta no se autodestruya, por tanto la sostenibilidad. El hecho de que el mundo es global, una globalización a la que hay que adaptarse, esto es lo de la internacionalización.
España ahí tiene mucho recorrido todavía, pero aquí estamos para hablar de otra de las realidades que se nos imponen, que son las nuevas tecnologías, ¿no? La cuarta revolución industrial, y dentro de esto pues está la hiperconectividad, está el Internet de las cosas, está el Big Data, está la robótica, está finalmente la inteligencia artificial. Bueno, todo esto es lo que se llama la digitalización, ¿no? Y esto se aplica pues, a la manera como producimos, a la manera como consumimos, a la manera como comunicamos, y esto se nos impone de una manera vertiginosa. Lo ha dicho Pere Navarro, a lo largo de nuestra vida hemos visto de todo, pero lo de ahora es realmente sorprendente. Creo que en este terreno hay que decir que la pandemia ha jugado, por un lado, la desgracia tremenda que ha sido, pero por otro lado ha tenido alguna cosa que tiene que ver con lo que hablamos, ¿no? Que es que ha acelerado todos los procesos. Se ha hecho más vertiginoso todo todavía, ¿no? Y por tanto, ahí hay una necesidad de adaptarse a esto. Y esto supone superar la situación a base de esfuerzo para, en definitiva, colocarse en situación de saber manejar todas estas nuevas tecnologías y utilizarlas en la producción, en el consumo, en la comunicación. Y esto pues no es nada fácil, pero es necesario. Es decir, el que no haga esto quedará fuera de juego. Y esto a nivel personal, empresarial, de país, bueno, hay que adaptarse a eso. Y por tanto, yo creo que incluso hay que hacer este esfuerzo un poco como una obligación moral a la vista de los que se han quedado en el camino en la pandemia, ¿no? Y esto lo tiene que hacer todo el mundo, no se escapa a nadie, ¿no? Una cosa buena que ha traído la pandemia es Europa. O sea, la Unión Europea se ha puesto las pilas y así como en el año 2008 pues, no supo hacer frente a la situación, ahora sí, ya estaba acertada la política de Europa, que al final son muchos elementos, pero lo más importante es lo que llamamos los fondos europeos de la Next Generation European Union, ¿no? Esto con un enfoque de unas ciertas pautas que tienen que ver con lo que he dicho antes, como son la sostenibilidad, como es la formación, como es la digitalización. Bueno, hablemos de la digitalización. ¿Qué está haciendo Europa con esto? Pues decirle a los países, tenéis que ir por ahí, es necesario, y aquí tenéis el dinero. Y bueno, España esto lo ha asumido a base de un plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia, y plantea pues, la utilización de 140.000 millones de euros en los 6 años que va a durar esto, y que tiene la intención de transformar lo más rápidamente posible y lo más que se pueda todo lo que es el tejido industrial de nuestro país. Yo creo que esto es una operación realmente extraordinaria a la que debemos prestar el mayor interés, atención y esfuerzo, porque es una oportunidad única. Esto supone para el país ganar decenas de años, ¿no? Y por tanto, yo creo que la digitalización va a ser una de las piezas claves. Nosotros en la Cámara de Comercio de España nos estamos involucrando en uno de los programas que existen ahí, que es el Kit Digital. El Kit Digital supone poner encima de la mesa 3.067 millones de euros para digitalizar cientos de miles de pymes. España es un país de pymes. Las grandes empresas ya lo hacen, ya están, ya lo saben, ¿no? Van por el camino. Las pymes, algunas sí, pero muchas, la mayoría no. Entonces ahí hay que, lo que yo llamo las 3 A's, ¿no? Primero, aglutinarlas, por tanto, convencerlas de que han de hacerlo. Segundo, el ayudarlas, solas no lo van a hacer. Y tercero, acompañarlas. Es decir, que tú no tienes que limitarte a este programa concreto donde les van a poner una serie de medios y también les van a enseñar.
sino que y hay que acompañarles de aquí en adelante, ¿no? Porque una de las cosas que nos ha dejado también buena la pandemia es este sentido de la solidaridad y la cooperación. Y esto pues ya no debemos dejarlo, ¿no? Y las pymes españolas, como digo, es el 99% de nuestro tejido empresarial, pues tienen que ser acompañadas en su transformación, que es inevitable, si no quedarán, como decía, fuera de juego. Creo que esto es, como también decía, una oportunidad única que no se puede desaprovechar. Justamente este programa empieza la semana que viene, o sea que vamos a ver si ponemos esfuerzo ahí. Muchas gracias. Alejandro Sánchez, sincrotrón. Muy bien. ¿Qué tiene que ver el sincrotrón con la industria 4.0 y con la igualdad de oportunidades? Muy bien. Ante todo, muchas gracias en nombre del Sincrotrón Alba por invitarnos a este evento. De alguna forma pues, visualiza lo que es la investigación y la innovación en España. Bueno, quizá puedo hacer una pequeña introducción sobre lo que es un sincrotrón, ¿no? No sé si muchas personas que pueden estar familiarizados con ello. Entonces, básicamente un sincrotrón es un acelerador de partículas que se utiliza para generar luz sincrotrón. Y esta luz sincrotrón consiste básicamente en rayos X. Y la propiedad que tienen los rayos X es que nos permite desentrañar la materia hasta niveles atómicos y moleculares, o sea, con lo cual podemos conocer la estructura molecular y atómica de la materia. Bueno, y uno puede preguntarse, bueno, ¿para qué vale esto, no? O sea, aparte de, digamos, el valor científico que puede tener. Bueno, pues nosotros damos servicio a industrias, aparte de usuarios académicos, que tenemos más de 2.000 usuarios académicos que vienen todos los años a nuestra instalación, tenemos industrias también. Y uno de los grandes clientes son las farmacéuticas. Y, por ejemplo, un ejemplo muy cercano es precisamente la pandemia, ¿no? Gracias a instrumentos como este, se ha podido desentrañar cuál es la estructura molecular del virus y luego, además, se ha ayudado a desarrollar medicamentos y vacunas que, digamos, combaten esta pandemia, ¿no? Es la primera vez que tenemos una vacuna en medio de una pandemia. Lo hemos desarrollado en medio de la pandemia. Eso ejemplifica lo que es la innovación, la potencia que tenemos. Entonces, bueno, pues el Sincrotrón Alba ha hecho una pequeña contribución a eso. Hemos tenido empresas americanas que han venido, bueno, hemos tenido acceso remoto, nos enviaban las muestras y desde Estados Unidos pues ellos accedían. Y eso hemos puesto nuestro pequeño grano de arena. Otro ejemplo que quizá puede también servir es el tema de las baterías. Ahora mismo que tenemos que almacenar la energía de la forma más concentrada posible. Bueno, pues además hay que buscar nuevos materiales. Ahora mismo las baterías están hechas en base de litio. El litio es muy caro, es muy escaso. Entonces se están desarrollando baterías, o se está buscando baterías en base a calcio o sodio, que son materiales mucho más abundantes, ¿no? Y esto se está haciendo gracias a herramientas como el Sincrotrón Alba. Bueno, creo que con esto pues, nos da una idea de la potencia que supone, ¿no? Y ahora yo quería comentar un poco cuál es el papel de la mujer en la ciencia, ¿no? Puesto que en la ciencia y en la innovación, puesto que esto es lo que es el campo nuestro, ¿no? Y bueno, pues los comienzos son buenos, ¿no? Porque dices, bueno, pues doctorados, pues doctorados más o menos 50% hombres, 50% mujeres, ¿no? Y dices, bueno, pues está muy bien. Pero cuando uno empieza a rascar un poco, ve, por ejemplo, que en doctorados en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que son las disciplinas que realmente son las que están moviendo y las que están detrás de todas las innovaciones que estaba mencionando anteriormente, pues ahí, sin embargo, las mujeres están en torno a un 30% nada más. Y bueno, y lo que es ya, digamos, realmente un poco escandaloso, yo diría, es en el tema de las TIC, o sea, tecnología de información y comunicación. Ahí está un 20% nada más, O sea, y es francamente difícil, muchas veces, encontrar mujeres que puedan programar, que puedan desarrollar algoritmos como los de Google, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un problema porque estamos perdiendo la mitad de la capacidad de innovación de nuestra sociedad, ¿no? Y luego, si avanzamos más en la carrera científica, pues nos encontramos con que investigadoras, que ya es un paso, digamos, más allá de la educación, pues investigadoras solamente tenemos en torno a un tercio, son mujeres, ¿no?
Con lo cual, es una situación, digamos, dramática. Y ya el culmen de todo esto sería los premios Nobel, ¿eh? O sea, que ya sería digamos, lo que corona toda esta situación, donde tenemos 23 premios Nobel de mujeres, pueden parecer muchos, pero es que en la historia de los premios Nobel se han entregado 600 premios Nobel, ¿eh? Con lo cual hay un gran recorrido y eso ya ejemplifica todo cuál es la situación de la mujer en la ciencia, ¿no? Bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, digamos, por lo menos desde el punto de vista de carreras científicas, lo que se puede hacer es, digamos, incorporar en los equipos de investigación, incorporar en la medida de lo posible a la mujer, en lo que es también la perspectiva de género, incluirla en todos los programas científicos y de innovación, de tal forma que se momente la participación. Y otra cosa también que es importante es el incorporar a las mujeres a los órganos de decisión, porque luego al final que las políticas y las decisiones finales vienen de estos órganos directivos, ¿no? Y esto es un poquito lo que yo creo que esta es la situación y esto es lo que, en mi opinión, pues deberíamos hacer. Muchas gracias, Tania. Bueno, ¿por qué no nos cuentas también un poco qué es esto de Internet de las cosas? Porque ya Internet no hace mucho que apareció en nuestras vidas, pero Internet de las cosas... Ya hace. Sí, pero en términos de la historia del mundo, hace poco tiempo. Pero el Internet de las cosas todavía es más reciente, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva de persona experta en Internet de las cosas, también mujer y, como nos comentaba antes Alejandro y José Luis, de cómo las mujeres acceden a este mundo de desarrollo tecnológico y de nueva economía. Perfecto. Y si me permites, esa respuesta te la daré dentro de un segundo, porque primero lo que quiero hacer es remarcar la diferencia, ¿no?, de dónde estamos las mujeres y los hombres dentro del mundo laboral en general. Los datos de la OECD señalan que tardaríamos 22 años en llegar a paridad en la participación en el mercado laboral entre mujeres y hombres. 22 años. En cuanto a la brecha salarial, tardaríamos 112 años. Es decir, que nos queda un buen recorrido y yo creo que iniciativas como estas son fundamentales para hacer que esos problemas se tengan siempre en el punto de mira, que mujeres y hombres trabajemos para asegurar que esas diferencias cada vez sean menos. Y tomando como punto central, ¿no?, la industria 4.0 y las oportunidades que eso ofrece para trabajar sobre este tema en concreto, pues podemos ver que la participación de los hombres en la industria es del 16%, para las mujeres es del 7%, es decir, es menos de la mitad, ¿no? Entonces señala que quizás hay unas barreras, no sé si de entrada o de permanencia en el sector, que realmente hay que investigar cuáles son esas barreras y hay que, por supuesto, poner todos los medios para que haya una equiparación pues mucho mayor de la que existe hoy en día. Y una de las formas en las que eso se puede producir, una de las oportunidades, el señor Bonet hacía referencia, ¿no?, a cambios que estamos experimentando ahora, sociales de todo tipo, desde la crisis climática, por supuesto la guerra en Ucrania. Yo creo que eso es una expresión de muchísimas dificultades sociales, sociopolíticas, de economías planificadas versus economías más democráticas, es decir, son problemas muy complejos, pero que en su base hay toda una serie de datos que nos vienen señalando hace años que nos íbamos a encontrar en estas situaciones, ¿no? Entonces, volviendo a la industria 4.0 y los cambios que pueden ayudar a que esa equiparación en cuanto a mercado laboral y oportunidades de progreso profesional, porque no estamos solamente hablando de trabajar o poder optar a un trabajo, que sin duda es muy importante, pero también de realizarnos profesionalmente, ¿no?, y desarrollar y poder aportar nuestras capacidades cognitivas y sociales y las que queramos, ¿no?, en beneficio de la sociedad y de lo que nos queramos dedicar. Y la industria, y muy específicamente la industria manufacturera, tiene una oportunidad muy grande, porque se espera que si los puestos de trabajo ahora suponen casi la mitad de ellos son puestos de trabajo manuales y muy repetitivos,
en el 2030 esa cifra bajará a 1/3. ¿Eso qué quiere decir? Pues la mayor parte de los trabajos, ese traslado de la tipología de trabajos y de capacidades, pues se van a requerir muchísimas más competencias pues, cognitivas y, por supuesto, tecnológicas. Y ahí es donde tenemos esa oportunidad de que las mujeres pues, vengan con esas competencias, que se sientan con esa capacidad de realmente de aportar. Y en cuanto al Internet de las cosas, está en la base de la industria 4.0. Estamos hablando de capacidades tecnológicas que tienen que ver con la sensorización, con la capacidad de analizar, de recoger datos sobre lo que está pasando en un entorno específico y también de actuar sobre esos datos en un momento pues, muy específico, incluso pues, casi en tiempo real, ¿no? Y a medida que avanza la tecnología es interesante porque ahora se está haciendo un consumo muy amplio y masivo de traslado de datos a la nube para que esos análisis se puedan hacer en la nube de forma federada o mejor dicho, consorciada. Ahora pues, va a haber tecnologías que van a estar disponibles pues, para pymes. Señor, usted hacía referencia a las pymes y esto es muy importante, ¿no? Que tengan acceso a nuevas tecnologías y nuevos conocimientos, que sepan qué soluciones y qué productos hay en el mercado, que estas empresas puedan poner al servicio pues, de la competitividad y la mejora, ¿no? Incluso pues, de la sostenibilidad, ¿no? Que se puedan cambiar las cosas, las formas de hacer en la industria tradicional y de hacerlas de forma mucho más amigable. Entonces, bueno, el Internet de las cosas es un paradigma que permite que esto pueda ocurrir en un tiempo, bueno, de hecho está ocurriendo ahora. Y pero tú lo comentabas en el inicio y también lo decía que yo creo que Laura, el proceso de transformación cada vez está acelerando más y bueno, el que no quiera formar parte de esto pues se queda muy atrás. Y aquí la mujer tiene mucho que decir. Un último dato quizás, es que soy muy aficionada a los datos. Hay más de 1 millón de vacantes de data scientists, ¿no? De científicos de datos. Pues qué bonito sería, ¿no? Que el 50% de esas vacantes se pudiesen rellenar con mujeres con esas experiencias y esas competencias. Gracias. Gracias. Maitane, estuvimos hablando para preparar un poco este debate. Entonces, ella, que es una persona con mucha energía, yo le pregunté, digo, ¿tú qué has estudiado? Y me dijo, no, estoy estudiando medicina. Y claro, la cosa me sorprendió mucho, ¿no? Porque había mucha energía, mucha capacidad de hacer cosas de diferente tipo. Pero además de, digamos, la experiencia esta de los alimentos y todo esto, yo tengo una curiosidad, que es esto del asteroide. O sea, ¿cómo tiene que hacer alguien para que le pongan el nombre a un asteroide? Bueno, la verdad es que la historia es por lo menos rara y no deja de ser rara como por muchas veces que la cuentes, ¿no? Pero yo terminé liada en este mundo de la alimentación porque a mi padre le encanta hacer barbacoas. Y nosotros somos 5 en casa, yo soy de Bilbao y tengo un hermano y una hermana, y esta fama que tenemos por el norte de comer mucho es totalmente cierta, porque cocina para nosotros, pero siempre como si pensase que viene invitado toda la ciudad, y nos sobraba un montón de comida. Y fue por eso por lo que terminé desarrollando el tema de conservación de alimentos única y exclusivamente para dejar de comer las barbacoas de mi padre. Y el proyecto recibió diferentes galardones, entre los que pudo participar en la final del Campeonato del Mundo de Ciencia y Tecnología, Intel ISEF, que se celebró en Phoenix, y al obtener el segundo puesto en microbiología fue por lo que el MIT le va a poner el nombre a un asteroide. Pero en realidad, esto cuando lo piensas, cuando pasa el tiempo, es que el asteroide no deja de ser un cacho de roca que está ahí en el espacio. Lo verdaderamente importante es la oportunidad, la plataforma que eso te da para poder reivindicar, ¿no? Por un lado, el tema de la investigación, que la investigación hasta hace relativamente poco ha estado como alejada de la sociedad. Es decir, se quedaba como en los congresos científicos, con estas palabras tan largas y difíciles que utilizamos a veces en investigación, y no terminaba de llegar, y especialmente a ciertos sectores, como pueden ser los más pequeños o los más mayores, que siempre decimos, jo, seguro que no les interesa, no quieren hablar de ello, pero muchas veces es que no conseguimos hacer que llegue. Y algo que no podemos perder de vista es que la investigación y la innovación es algo que se hace por
y para las personas. Y por tanto es como muy importante intentar acercarlo. Y esto pasa también llevando un poco al tema de esta cuarta revolución industrial, porque yo venía, sí que es cierto, muy cargada de energía y con un montón de cosas que contar, y cada vez que comentaba con gente, jo, mira qué interesante el tema, es que esto es el futuro, pero el futuro está siendo ahora. Y me preguntaban sobre qué íbamos a hablar y decía la cuarta revolución industrial, la primera pregunta era ¿y qué es eso? Es decir, lo que está claro es que estamos viviendo un momento histórico de cambio a una velocidad vertiginosa y es importante hacérselo llegar a la sociedad. Y después este cambio, desde mi punto de vista, tiene diferentes pilares, ¿no? Uno de ellos, que estaban comentando previamente los compañeros, es la sostenibilidad. Es decir, o sea, no tenemos un planeta B para irnos a vivir. Entonces es fundamental empezar a cuidar el que tenemos. Llevándolo un poquito a mi terreno, ¿no? No sé si sabéis, pero aquí para Tania, que le gustan mucho los datos, en los próximos 50 años vamos a tener que producir más alimentos que en los últimos 500. Es decir, para alimentar a las 10.000 millones de personas que vamos a habitar el planeta en el año 2050, que esto parece como muy lejano, como cuando decíamos Agenda 2030, pero es que esto llega ya, va a haber que incrementar la producción alimentaria en un 70%. Y este es un dato que a mí me parece escalofriante, que yo cuando comencé a investigar porque me enteré de que en la actualidad, según los datos de FAO, estamos desechando un 30% de la producción mundial de alimentos, mientras que todavía hay gente que sufre por el hambre o problemas derivados. Es algo que a mí me produce escalofríos. Entonces, la cuarta revolución industrial no hay opción. Tiene que ser sostenible para poder ser y para que podamos seguir adelante como sociedad. Un segundo punto de vista que me parece muy importante, que comentaba previamente, es el aspecto social. Es decir, al final muchas veces, yo si de pequeña me hubiesen preguntado a qué me iba a dedicar, nunca hubiese dicho la investigación, porque lo vemos como algo lejano, como gente en laboratorios mezclando cosas. Y realmente la investigación no es más que tratar de encontrar soluciones a los problemas que tenemos en nuestro día a día. Es como constantemente hacer preguntas. Yo tengo una hermana que os comentaba previamente, mi hermana tiene 10 años, y si tenéis niños pequeños alrededor lo veréis, pero los niños chiquitines nunca dejan de hacer preguntas, de preguntarse constantemente el porqué de absolutamente todo, que a veces ni siquiera tenemos respuestas para sus preguntas. Pero sin embargo, a medida que vamos creciendo, vamos estableciendo como unos límites, ¿no? Una manera determinada de hacer las cosas, y esta ilusión, yo diría esta curiosidad, ¿no? Esta ilusión por construir un futuro mejor, la vamos como perdiendo. Y a mí es algo que me parece una pena muy grande, porque se ha visto que la mayor parte de los empleos que vamos a tener en un futuro son en profesiones que no sabemos todavía que existen, en industrias con tecnologías que todavía no se han desarrollado, y sin embargo seguimos estableciendo esta especie de límites. Algo que a mí me impacta muchísimo es cuando voy a un colegio a dar alguna conferencia y les preguntas a los niños y a las niñas a ver qué investigadores, qué emprendedores, qué innovadores conocen. Y pues todos te sacan algún nombre, ¿no? Como puede ser Einstein o puede ser Marie Curie. Pero sin embargo, cuando la pregunta es ¿qué investigador o investigadora que esté vivo conoces?, ahí es que de repente parece que se han muerto todos. Y es algo que me parece terrible, porque, por ejemplo, Marie Curie es un referente increíble, ¿no? 2 premios Nobel, es una persona extraordinaria, pero es muy difícil que unos niños pequeños aspiren a ser Marie Curie. Y es que para ser investigador, lo único que hace falta es esas ganas, ¿no?, de querer hacerse preguntas. Y es que al fin y al cabo esa es la base de la investigación. Yo tengo una amiga que siempre dice su frase estrella, dice que el cambio es imperfecto. Y es que esta revolución también lo va a ser, porque no podemos esperar que venga alguien mañana con una idea, con una solución que vaya a arreglar de repente, ¿no?, todos los problemas que tenemos en el mundo, sino que va a ser la suma de todas las pequeñas acciones que vamos haciendo todos y cada uno de nosotros. Después, otro tema que me parecía muy importante comentar, que comentábamos justo el otro día, es en el ámbito de la medicina. Tanto en diagnóstico como en tratamiento, los avances vienen de manera vertiginosa. Sin embargo, una cosa que es muy importante es que todos estos avances que se van produciendo, es que es día a día, minuto a minuto en la ciencia, se trasladen a los pacientes. La investigación translacional es fundamental porque es muy importante innovar, pero sobre todo que esta innovación llegue a tener un impacto sobre la calidad de vida de las personas, que al final es lo que ha sido siempre su objetivo. Y después ya, finalmente, para ir concluyendo, en el tema de la mujer, que era lo que estábamos comentando hoy,
Pues aquí se han dicho muchísimas cosas, ya hemos oído todos de todo, pero los puntos que a mí me parecen más importantes, por un lado, es muy importante seguir visibilizando, porque, y no únicamente a la mujer hablando de por qué hay que visibilizar a las mujeres, que es que eso ya lo hemos oído todos, sino que hace falta visibilizar a las mujeres hablando con pasión sobre sus trabajos, hablando con pasión sobre sus trayectorias, hablando sobre temas de actualidad. Ahí es donde realmente podemos generar un impacto. Después está el tema de los referentes. Necesitamos referentes reales, que es lo que yo estaba comentando antes. Diversidad de género, pero también diversidad de raza, diversidad en edad. Porque muchas veces vivimos tan rápido como esta nueva revolución que nos viene, ¿no? Que igual está haciendo nuestro vecino algo increíble y ni siquiera nos hemos enterado de ello, que parece que para haber investigado hace falta tener un montón de premios, y eso no es cierto. Parece que para innovar tienes que tener una idea que vaya a cambiar el mundo, y es que eso tampoco es cierto, porque ¿cuántas veces tenemos una idea y decimos, es que es demasiado pequeña, es que seguro que no funciona, es que seguro que ya hay otra persona que lo está haciendo, y las dejamos como guardadas en un cajón? Y a mí es algo que me da muchísima pena, porque la verdadera pregunta que nos deberíamos hacer es, si tenemos una idea que creemos que puede crear un impacto positivo en la sociedad, ¿cómo vamos a dejarla guardada en un cajón, ¿no? Y bueno, para concluir me gustaría dejaros como con una frase de Einstein, que a mí la verdad es que es algo como que me marca mucho lo que es el día a día, y es que siempre hablamos, ¿no?, de construir una sociedad mejor, de construir un futuro mejor, un mundo mejor, de dejar el mundo un poquito mejor que como nos lo hemos encontrado, ¿no? Pero sin embargo, ¿cómo pretendemos lograr esto si no cambiamos nuestra manera de hacer las cosas? Es decir, hacer lo mismo siempre nos va a llevar al mismo lugar. Entonces, para mí la verdadera pregunta tendría que ser ¿qué estamos haciendo nosotros ahora al respecto? Pero sobre todo, a partir de hoy, que ya somos conscientes del problema, que lo hemos hablado, que lo hemos oído, porque cuando no se habla de algo es como si prácticamente no existiese. ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? Muy bien, muchas gracias. Realmente hay muchísima información, pero lo que más me ha sorprendido es que una inspiración para innovar sea la barbacoa. O sea, nunca hubiera imaginado que no sea una innovación relativa a una salsa específica o al punto de cocción, etcétera, etcétera. Pero han salido realmente muchos temas. Hay una frase de Einstein que a mí me gusta mucho también, que es que la mente es como un paracaídas, ¿no?, que no funciona si no se abre. Y yo creo que justamente aquí lo que estamos haciendo es abrir la mente a una situación que, como habéis dicho todos, se desarrolla con una gran rapidez, ¿no? Y por ejemplo, esto que comentabas ahora, de que hacen falta referentes vivos, ¿no?, de mujeres que están haciendo cosas interesantes, y justamente el Be Wow nace para esto, ¿no? Nosotros tenemos 50 personas que van a estar aquí en este plató, aquí, magnífico plató, por cierto, en Barcelona, y mañana en Madrid, y muchas de ellas sois mujeres que sois referentes en vuestro campo, ¿no? Y lo que queremos justamente es que se visualice esto. Estas jornadas no sirven para lamentarse, sino que sirven para reivindicar. Y para reivindicar de que unas leyes que yo diría que tenemos la suerte de vivir en un país con unas leyes de las más avanzadas en cuanto a igualdad en lo que se refiere al género, que estas leyes se puedan aplicar a la realidad, ¿no? Y antes estábamos hablando, y yo os quería comentar algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, hacer un comentario sobre el tema de la ciencia. Nosotros organizamos algo que se llama Barcelona New Economy Week, también en colaboración con las cámaras, etcétera, que lo hacemos la primera semana de octubre, y esto se inició en plena pandemia, en pleno confinamiento. No fue una barbacoa, fue un confinamiento. Y ahí dijimos, tenemos que hablar de diferentes temas, ¿no? Y un tema que surgió justamente fue el tema de la ciencia. Un tema que no está presente en general en la sociedad, pero que con la pandemia nos hemos dado cuenta, y antes tú comentabas, el sincrotrón ha ayudado a establecer, digamos, molecularmente la composición del virus, y a partir de aquí hacer por primera vez en la historia una vacuna cuando estamos en plena pandemia. Esto es revolucionario. Entonces dijimos, la ciencia ha aparecido no solo para luchar contra una pandemia, contra un virus, sino que ha aparecido también como un elemento, en el mejor sentido de la palabra, de desarrollo económico relacionado con la nueva economía, ¿no? Entonces,
Ahí yo creo que es interesante ligar una cosa con la otra y que algo que parece que es muy teórico y que no aporta nada a la sociedad, en realidad es muy práctico y aporta muchísimo, ¿no? Yo tengo varias cosas que os quería comentar. Me ha parecido que hay un tema que ha acompañado el hilo de las intervenciones, que es el tema de la educación. Es decir, ¿cómo hacemos que determinadas cuestiones que van a ser fundamentales en el futuro, en esta nueva economía o en la industria 4.0, etcétera, etcétera, cómo hacer que todo esto, que van a ser unas grandísimas oportunidades, sean oportunidades en igualdad en lo referente al género? Porque los números que habéis expresado, y aquí todo el mundo es muy aficionado a las cifras, pero los números que habéis expresado no marcan este camino, sino justamente el camino contrario. Entonces aquí como sociedad tenemos la responsabilidad de decir, ¿cómo hacemos que algo que es tan importante para el presente, pero sobre todo para el futuro, pueda ser entendido por el conjunto de la sociedad, mujeres y hombres, para que la gente joven se aficione? Porque al final son cosas en las que uno se aficiona, ¿no? El tema de la vocación, o sea, lo de la vocación existe, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? Los medios de comunicación, estamos en un plató de televisión, ¿no? Yo creo que la televisión puede tener un papel, las redes sociales. ¿Cómo podemos hacer esto ligado al tema de la educación? Y hay otra cosa que os quería también comentar. Antes lo estábamos hablando, antes de entrar en este plató, hasta qué punto, antes decía lo de las leyes, pero hasta qué punto las barreras mentales de muchos siglos del papel de las mujeres en la sociedad afectan a que las mujeres podáis tener un determinado desarrollo, digamos, en esta sociedad, en esta nueva sociedad, nueva economía, nueva industria, etcétera, etcétera. Son cosas facilísimas. O sea, si queréis comentar por orden, o como no estamos en un debate electoral, sino que es una conversación amistosa, podéis hacerlo por el orden que os parezca mejor. Yo creo que es muy atinado eso, ¿no? A mí me parece que las mujeres tienen barreras, digamos, que comienzan en su niñez, en la familia, donde ven unos modelos, padre, madre, bueno, que les llevan a una cosa que se hace tradicional y que desde luego en ese sentido es una barrera. Habría que hacer mucha más comunicación ya desde los primeros pasos hasta el final. Y esto nos lleva a la educación. Yo creo que además de buscar referentes y explicárselo a la gente cuando está estudiando primaria y secundaria, hay que intensificar la orientación profesional. Me parece que eso es fundamental. Hay que ir a los chicos y a las chicas y al final hacerles la gran pregunta: ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué quieres hacer? Porque es que si no es así, me parece que no se hace lo suficiente esto, pues la gente se pierde en el vértigo de las redes sociales y de todo esto, ¿no? Y yo creo que hay que enfrentar a los chicos y a las chicas consigo mismos en un momento en que están pues todavía tiernos, ¿no? Sí, Perdón. No, sí, lo que quería comentar también era que efectivamente tener referentes y tener, digamos, personas en las que, o digamos, eventos en los que fijarte es muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, pues yo me acuerdo que vi en la televisión en directo, ya también tengo una edad, ¿no?, cómo el hombre pisaba la luna, ¿no? Entonces se despertó rápidamente en mí y dice, quiero ser astronauta, ¿no? Cómo se mueve la luna alrededor de la Tierra, cómo la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Y todo eso me llevó al final a estudiar ciencias físicas, ¿no? O sea, entonces el hecho de que haya cosas que te motiven y que te hagan hacer preguntas es muy importante. Por ejemplo, nosotros en el Sincrotrón Alba lo que tenemos hay dos programas, uno que se llama Misión Alba y otro es Ciencia en Colores, que va dirigido a los colegios de primaria, alumnos de primaria y de secundaria, porque hay que empezar muy pronto, ¿no?
Y en el caso de Misionolo, por ejemplo, hemos alcanzado hasta 15.000 alumnos con más de 300 colegios repartidos en toda España. Se les hacen unas preguntas, se les ponen unos retos, que eso es lo que yo creo, unos retos prácticos, se involucran a los profesores de esos colegios y luego tienen unos premios que están relacionados con el sincrotrón, ¿no? Que pueden hablar con los científicos del sincrotrón. Para ellos los científicos del sincrotrón es casi como Dios, ¿no? O sea, entonces, yo creo que este tipo de cosas, ¿no? El visibilizar que hay otras cosas, aparte del deporte, que una persona puede desarrollarse y que puede abrir su mente, pues me parece que es una cosa muy importante, ¿no? Y luego las barreras y digamos, tenemos que cambiar hábitos, lo comentábamos también antes, tenemos que cambiar hábitos, ¿no? O sea, el caso de la pandemia ha sido un laboratorio también de experiencia, o sea, porque, bueno, nos hemos encerrado cada uno en nuestras casas, pero hemos continuado trabajando. Yo en estos 2 años habré tenido del orden de 400 reuniones virtuales, digamos a través de Zoom, fundamentalmente, y entonces cada uno estaba ahí en su casa haciendo la reunión como podía, pero me he encontrado muchos casos donde la mujer estaba cuidando de su hijo, se tenía que levantar con el ordenador, moverse a otro sitio porque su hijo le estaba molestando, su hijo aparecía en la pantalla, ¿no? Y claro, dices, bueno, es una situación complicada. Sin embargo, eso no me lo he encontrado en el caso de los hombres. No ha habido ningún caso, ¿eh? Eso es muy revelador, creo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que cambiar las cosas desde nuestra casa. O sea, tenemos que repartirnos las tareas familiares mucho más. No puede ser que las mujeres siempre sean las que tengan que salir corriendo del trabajo o de su casa para ir a buscar a los hijos, que me ha pasado también, o que sean las que cuidan a su hijo mientras que está enfermo. Y esto sistemáticamente es lo que he visto en estas reuniones. O a los mayores de la familia. O muchas veces a los mayores, efectivamente. Entonces yo creo que el cambiar los hábitos, el repartir las tareas, en que los hombres nos involucremos también, el que nos pongamos en ese plan de igualdad, de tal forma que las mujeres también tengan tiempo para hacer su desarrollo profesional, ¿no? Que no solamente sean los hombres. Yo creo que eso es una de las bases fundamentales para ir adelante en la igualdad. Pues yo tenía quizás dos aportaciones que hacer un poco distintas. En primer lugar, con respecto a la visualización, que yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que seguir en ello, el formar parte de asociaciones como el CUIC, que es el Consorcio de Industrias Cuánticas, de Empresas de Industrias Cuánticas Europeo, ahí hay muchas mujeres. Están, por ejemplo, dentro de SAP está Lolebar, hay una empresa que está aquí en Barcelona, Kilimanjaro Quantum, hay una ingeniera que se llama Marta Estarello, Multiverse Computing, que también es una empresa que acaba de levantar una ronda de varias decenas de millones de euros, se acaba de incorporar también una muy buena ingeniera que viene del Santander, Esperanza Cuenca. Es decir, que hay muchísimas mujeres que pueden servir de referencia y que además dentro de asociaciones profesionales es muy importante darles visibilidad en paneles como este, en paneles muy específicamente técnicos, y sigue habiendo casos. De hecho yo soy muy asidua de las redes sociales profesionales, no de las personales, ahí ya tengo otra opinión. Pero sí que cuando veo que se publica algo de un panel y solo veo hombres, siempre pongo un comentario. Es que me parece impensable que eso pueda ocurrir hoy en día, cuando es tan obvio que hay mujeres que están operando en campos muy técnicos. Entonces el tema de la visibilidad sigue siendo muy relevante y nos sigue competiendo a todos pues poner ese foco, ¿no? Oye, pues mira, ¿por qué no hay una mujer en ese panel? O sea, si no conoces, yo te presento, no te preocupes, porque yo tengo, cientos de mujeres en mi entorno, en mis redes sociales y profesionales que pueden aportar algo interesante y técnico sobre lo que se está comentando. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que no debemos de hablar de competencias puramente desde un ámbito de competencias técnicas muy desarrolladas, es decir, desde el punto de vista de doctorado, de educación reglada, muy formal. Nosotros hemos trabajado con Talavera de la Reina y con otros países europeos, y
hemos diseñado un programa para dotar a las mujeres con competencias técnicas, desde la programación muy básica hasta el poder montar una página web para que puedan vender sus artículos artesanales, ¿no? Son cosas que realmente la tecnología está ahí, la barrera para aprender cómo montar una página web es muy baja, o sea, lo puede aprender literalmente cualquier persona. Te puede salir más bonita o más fea en 24 horas, pero seguro que la puedes montar en 24 horas. Y después pues ya vas afinando, tienes que aprender a utilizar otras herramientas tecnológicas que te permitan entender el tráfico, etcétera, etcétera. Pero son competencias que están al alcance, sinceramente, de cualquier persona. Después, obviamente, las de codificación, pues esas quizás sí que son un poco más complejas, pero tampoco especialmente. Y por este programa han pasado 180 mujeres. 180 mujeres, algunas de ellas pues salían de la universidad en una España pues quizás más rural, menos capaz de acceder a oportunidades y a eventos y a recursos tecnológicos, y otras pues que querían reincorporarse al mercado laboral. Y esto es una iniciativa que además nosotros trabajamos con Talavera la Reina desde hace muchos años y siempre ponen mucho interés en asegurar que las mujeres, no solamente de Talavera, pero de todo el entorno, pues puedan seguir optando a iniciativas de este tipo. Muy bien. La ciencia todavía no ha conseguido estirar el tiempo, y menos en la televisión. Y por tanto, tienes 2 minutos para acabar este coloquio, esta conversación, que yo creo que nos ha aportado temas muy interesantes de reflexión, pero también algunas propuestas. Pues entonces, súper breve, pero yo en lugar de contar lo que iba a contaros como conclusión, ha dicho el compañero algo súper interesante que me parece que merece la pena resaltarlo. Y comentaba cómo una vez que vio en televisión la llegada a la Luna, su sueño fue ser astronauta. Y terminó realizando unos estudios relacionados. Y es que estamos como inundando un montón de veces, ¿no?, a los más pequeñitos con mensajes como persigue tus sueños. Pero a ver, vamos a ver, o sea, esto que es pilla-pilla, o sea, que corres detrás, que lo pillas, que no lo pillas. No, los sueños se construyen con todas las acciones que vamos haciendo en nuestro día a día. ¿Y esto qué quiere decir? Que igual a veces lo que nosotros soñábamos realmente no tiene la forma que nosotros pensábamos que iba a tener. Igual no terminas siendo astronauta, pero encuentras tu verdadera vocación en un campo relacionado al respecto. Y es que eso es lo verdaderamente bonito. Si nos fijamos en los niños pequeños, cuando les preguntamos a ver qué quieres ser, muchas veces siempre te dicen las mismas 4 profesiones que todos conocemos, ¿no? Pues el que quiere ser médico, el que quiere ser ingeniero, pero acercar referentes no va más allá de lo que es la pura visibilización en fechas señaladas. Y este es el momento en el que hay que continuar visibilizando, pero también hay que salirnos de la foto y empezar a tomar acciones concretas, dar ese salto, diríamos, ¿no? ¿Y cómo? Pues, por ejemplo, acercando a estas figuras a los más pequeños. Es decir, ¿cómo vamos a pedirle a alguien que se dedique a la investigación si nunca ha estado en un laboratorio en su vida? ¿Cómo vas a saber que esa es tu verdadera vocación? ¿Cuánta gente se mete a ingeniería y realmente no sabe qué es el trabajo que hace un ingeniero? O quieren hacer Big Data y ni siquiera terminamos de entender el concepto. Entonces me parece muy importante que todos estos referentes, todos estos conceptos hay que acercarlos, y que el momento de dar el paso es ahora. Y sobre todo, a mí algo que me ayuda muchísimo, y es la gran conclusión que yo tengo a lo largo de estos años, es que generalmente la primera respuesta que te van a dar siempre va a ser que no, y que te van a decir que no una y otra vez. Pero sin embargo, cuando hay algo que es lo que realmente te apasiona, ¿no?, cuando es lo que hace que te levantes por las mañanas, aunque no te guste nada madrugar como a mí, o sea, cuando es lo que hace que te brillen los ojos, no está en tu mano que funcione o que no funcione, pero sí intentarlo. Y eso es lo que hay que fomentar, que hoy en día parece que es mejor no intentar algo que intentarlo y que salga mal. Pero es que igual hay que intentar más ideas que puedan tener un impacto positivo en la sociedad. Pues aquí no solo lo intentamos, sino que lo hacemos realidad, y aquí construimos un sueño que es llegar al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que es el de la igualdad de oportunidades. Así que gracias por poner este granito de arena para construir y para que este sueño sea una realidad. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.
Finalizamos este segundo debate sobre cuarta revolución industrial en esta segunda jornada de la Big Wow. Decía el señor Pere Navarro hace unos minutos que nos gusta mucho fijarnos en las cifras, y es verdad que yo voy a hacer una pequeña conclusión fijándome en las cifras que ha dado antes Tania Suárez citando la OCDE. Tú hablabas de que falta más de un siglo para igualar la brecha salarial o 22 años para alcanzar la paridad entre hombres y mujeres. Claro, ante estas cifras que asustan, es verdad que aquí hemos puesto encima de la mesa diversos debates, diversos denominadores comunes para avanzar precisamente en esta cuarta revolución industrial y en esta nueva economía que decíamos debe ser inclusiva. La pandemia, decía también el señor Bonet, ha acelerado esta cuarta revolución industrial y hay que aprovecharla. Y cómo también se ha puesto aquí encima de la mesa que es importantísimo que las mujeres se incorporen a los equipos de investigación y sobre todo hacerlo también desde una perspectiva de género en los programas científicos. Y acabo con estos dos apuntes que hemos enumerado, habéis enumerado en reiteradas ocasiones, la importancia de la educación y sobre todo de los referentes en este y en otros ámbitos de la vida. Gracias a todos por participar, volvemos en unos minutos.